Obras completas de José Ortega y Gasset. Tomo 1, 1902 a 1916. Séptima edición. Glosas. Glosa. Nota o reparo que se pone en las cuentas a una o varias partidas de ellas. Página 9. De la crítica personal. Hablaba ayer con un amigo mío, uno de esos hombres admirables que se dedican seriamente a la caza de la verdad, que quieren respirar certezas metafísicas. Un pobre hombre. ¿Ha leído usted, me dijo, la crítica que hace fulano de la obra tal? Sí, la he leído, señor de mi ánima. Es deliciosa. Deliciosa. ¿Dice usted que deliciosa? Pero ¿es posible que sea lícito escribir cosas tales? ¿Por qué a él le aburra nuestro teatro clásico, ese teatro, etcétera? ¿Y la imparcialidad de la crítica? Le dejé pasar y no le contesté. Si hubiera roto su creencia en la imparcialidad, solo habría conseguido hacerle verter unas lágrimas sobre el nuevo ídolo muerto. Es un hombre que se alimenta de carnes indudables. La crítica ha de ser imparcial. Veamos. ¿Qué es la imparcialidad? Serenidad, frialdad ante las cosas y ante los hechos. ¿Qué es crítica? Clavar en la frente de las cosas y de los hechos un punzón blanco o un punzón negro, arrastrarlos al lado de lo malo o al lado de lo bueno, siempre clavar, siempre arrastrar. Detrás de cada cosa, de cada hecho, hay el creador de la cosa, el autor del hecho. Si él ha pasado, ocuparán su puesto los hijos, los discípulos, los representantes. Si han muerto los hijos, los discípulos, los representantes, el hecho, la cosa ha muerto también. En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive. Si una pasión antigua, un odio añejo vibra aún en algún músculo, la pasión, el odio, alentarán todavía. Los troyanos y los aqueos pelearon rudamente sobre Ilión. Sus hijos combatieron sobre sus memorias. ¿Quién se ocupa hoy de los troyanos fuertes y de los griegos bien armados? Víctor Hugo y Ponsard maldijeron el uno del otro. Sus discípulos se mostraban los puños. Víctor Hugo, Ponsard. El uno ha sido la campana gorda de la poesía lírica, el otro elaboraba camafeos antiguos modernos. Y nada más. No hablo, por lo tanto, de las religiones muertas, de los dioses que traspusieron con sus credos bajo el brazo. Hablo de la crítica que discierne entre cosas que viven. Ahora bien, ¿creen ustedes que la vida se deja taladrar y arrastrar sin lucha? El crítico ha de luchar. La crítica es una lucha. ¿Cómo no se ha de descomponer el vestido? ¿Cómo puede flotar la serenidad sobre la lucha? Pero mirando al trasluz la palabra imparcialidad quiere decir impersonalidad. Ser impersonal es salirse fuera de sí mismo,
hacer una escapada de la vida, sustraerse a la ley de gravedad sentimental. De tal suerte, dicen, se podrá ser justo. Justo, justicia. ¿Es cierto? Cada individuo es la suma de elementos comunes y elementos diferenciadores. Estos últimos son los que hacen de un individuo tal individuo. Para ser justo es preciso alejar de sí mismo esos elementos diferenciadores que son la personalidad. Si no se extirpan, si no se suspenden al menos, no se podrá ser justo. Es, pues, la justicia un gran cuento chino. Abandone el hombre lo que hace de él tal hombre y pasará instantáneamente a ser el homo. Se irá a posar en una definición de Santo Tomás como un pájaro sombrío o habrá de guarecerse en el museo zoológico en aquella anacalería medio oculta en cuyo frontis se lee Lemuriano distinguido. Desde allí puede hablar su justicia. Los bedeles asomarán sus rostros de gravedad burlesca y exclamarán: ¿quién gruñe ahí adentro? De modo, señores míos, que justicia es un error de perspectiva, es mirar las cosas de lejos, del otro lado de la vida. Pero, ¿es posible salirse de la vida? Tal vez, diría mi amigo, aquel amigo adorable, tal vez no se logre ser justo, mas no mezcle el crítico en sus afirmaciones o negaciones sus odios o simpatías propias, sea al menos impersonal. Hay dos maneras de hacer crítica impersonal, la de Taine y la de Sarcey. El rector Apolinio y el burgués, buen padre de familia. La primera es la crítica objetiva. Taine, dice Brunetière, no ha trabajado toda su vida en otra cosa que en buscar el fundamento objetivo al juicio crítico. Construir el escantillón de la estética, el diapasón normal de la belleza. He aquí el empeño. Taine fabrica una escala de valores. Según ella, todo es bueno. Todo cabe en la simpatía crítica, una simpatía panteística a lo Jorge Sanz. Lo mejor y lo buenísimo son de un valor filosófico y real. El arte se escapa alegremente a través de esa red lógica como el agua de una canastilla. La teoría crítica de Taine, afirma Barquin de Aurevilly, es, en suma, la muerte de toda crítica. Tuvo razón Saint-Beuve al escribir que el potente Nomarlinium debió titular su historia de la literatura inglesa Historia de Inglaterra por la literatura. Pero hay otro modo crítico, a la manera de Sarcey. La influencia de la personalidad en la crítica es deplorable. Hay que ser impersonal, es decir, hay que afirmar lo que la mayoría afirme, hay que negar lo que la minoría niegue. El hombre lúgubre de las multitudes que vio Poe haciendo crítica. ¿Qué acontece? En fin de cuentas, el procedimiento se reduce a sustituir las influencias personales, el determinismo individual, a las influencias de la masa. La multitud como turba, como foule, es impersonal por suma de abdicaciones, involuntaria, torpe como un animal primitivo. Montesquieu bataneaba graciosamente la ley de las mayorías. Se adopta la decisión de 8 individuos en contra de la de 2.
grave error. Entre 8 caben verosímilmente más necios que entre 2. Son curiosos los resultados de la psicología de las multitudes. La observación es vieja. Los hombres de criterio delicado, al formar parte de un público, pierden sus bellas cualidades. De suerte que una multitud de 100 individuos formando un público es inferior a la suma de esas 100 intelectualidades separadas. En el teatro, dice Nietzsche, no se es honrado sino en cuanto masa. En cuanto individuo se miente uno a sí mismo. Cuando se va al teatro, se deja uno a sí mismo en casa. Se renuncia al derecho de hablar y de escoger. Se renuncia al gusto propio y aún a la misma bravura tal como se posee y se ejerce frente a Dios y los hombres entre los propios 4 muros. Pero es más, la crítica impersonal ni aún consigue la atención de esa misma multitud, cuyo fallo expresa y formula, no hiende el cerebro plumbio de la multitud. ¿Por qué? Sencillamente porque ésta no se reconoce. La masa, por ser impersonal, no tiene la memoria de su propia identidad, en virtud de la cual el individuo se reconoce hoy como el mismo de ayer. Es decir, aquella opinión no es la opinión de la multitud, tampoco es la del crítico. Ha abdicado. El creador del juicio ha desaparecido misteriosamente. El autor no se puede presentar. ¿Y qué valor tiene hoy, después de la gran matanza de misterios? ¿Qué valor tiene una acción cuyo autor no se presenta? La gente necesita al cabo una razón social garantizada de capital fuerte. Esta es la personalidad, la voluntad de potencia. La serie innúmera de ceros que forma la masa sigue a la unidad que le da valor. Tras ella se agrupan sus elementos redondos y vacíos. Se lee en Aurora todo cambio intentado sobre esa cosa abstracta, el hombre, homo, por los juicios de individualidades poderosas, produce un efecto extraordinario e insensato sobre el gran número. Esto es un hecho. Alejarse de las cosas para comprenderlas es lo que se llama presbicia. Hay que salir a su encuentro y chocar con ellas. ¿Quién conocerá su fuerza como el que entre en lid con las cosas? Él dirá a los sentados en la gradería: bien por mi vida, bien pica. Es una coraza vacía, sacudidla y haced de ella sonajeros. Hay que ser personalísimo en la crítica si se han de crear afirmaciones o negaciones poderosas. Personal, fuerte y buen justador. Así las palabras son creídas, así se hacen rebotar en el tiempo y en el espacio los grandes amores y los grandes odios. Lo había olvidado. También hay que ser sincero. El héroe, es decir, el hombre a quien siguen otros hombres, dice Carlyle, fue siempre sincero, primera condición de su ser. Por lo demás, la justicia es una divinidad tan aburrida, de un culto tan ameno. Página 13 de 577.